Bienvenidos a Fuerte y Claro, con el Calvo. La interhistoria de mi nombre. Mi nombre, o todo el mundo me conoce como Jonathan Guzmán, pero mi verdadero nombre es Juan Antonio. ¿Qué pasa? No, mira, mi vida ha sido una vida de milagros. Desde que salí de República Dominicana, con una palabra. Vine por una palabra de Dios a España. Me fui a Alemania por una palabra. Y te puedo resumir que en ese tiempo Dios nos proveyó de casa, nos proveyó de trabajo, nos proveyó de todo para que mi familia viniese. Es una experiencia. ¿Le podrías dar El Señor puede tratar contigo y no sé, darte la experiencia de que tú, no sé, vas a ser, por ejemplo, un pastor, evangelista, alguien te puede dar una buena administración, pero tú no estudias teología, tú no lees la Biblia, tú no oras, tú no tienes formación. Porque entonces, cuando tú recibes una palabra de parte del Señor, tú tienes una palabra de parte de Dios. Tiene que haber una acción. Dios le dice a Josué: mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ya Dios le había dado la promesa de que iba a entregar a los enemigos de Israel en sus manos, ¿sí? Pero le mandó que hiciera su parte. ¿Cuál es la parte? Esforzarse y ser valiente. Porque para que Dios muestre que es Dios, no necesitamos que tengamos un Ferrari, que tengamos un Audi ahí afuera aparcado, ¿no? Lo suficiente, porque ahí Dios se mueve así. Es lo suficiente. En el maná de día a día. Bienvenidos a Fuerte y Claro, el podcast donde las historias reales de fe, transformación y propósito cobran vida. Este no es un espacio para escuchar, sino para sentir, pero sobre todo para entender que cuando Dios te habla, lo hace fuerte y lo hace claro. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, un invitado que ha venido desde Alemania y nos ha dado el privilegio de asistir aquí y tenerle con su presencia. Con todos ustedes, el pastor Jonathan Guzmán. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Estamos más que bendecidos y honrados de ser invitados a este maravilloso podcast. Amén. Muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Y por premiarnos con su presencia aquí. Amén. Espero que sea de mucha bendición, no solamente para mí, sino para todos los hermanos, televidentes, amigos que se van a conectar. Amén. Bueno, cuéntanos un poquito de quién es el pastor Guzmán, de dónde vienes, porque de España no eres, ¿verdad? Sí, también. ¿También? Sí. Por documento, sí. Cuéntanos un poquito de una historia sobre ti. Bueno, mi historia es una historia quizás como la de muchos latinoamericanos que están hoy en día aquí, ¿sí? en España. Yo vine a España en el año 2006. Fui becado por el gobierno de la República Dominicana. Soy oriundo de Santo Domingo. Ajá. La primera, digamos, la primada de América. En ese entonces, en ese año 2006, recibí una beca para estudiar, una beca internacional. Y de todas las opciones que me dieron, elegí España como la opción para desarrollar mi máster. Llegué aquí en septiembre del año 2006 y empecé a realizar pues mi maestría en Ingeniería Multimedia en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid. Muy buena, ¿no? Sí, buenísimo. Esto fue una experiencia muy maravillosa. La idea era regresarme tras terminar el máster, pero cuando Dios tiene un plan, es como Jonás. No hay destino para ti que no sea cumplir el propósito de Dios. Así es. Y bueno, desde el año 2006, pues, estoy aquí. Es una bendición, no solamente en el plano secular y profesional, sino también ya lo que Dios comenzó a hacer con nosotros en el plano espiritual y en el propósito ministerial. Muy bien, porque llegaste y no estabas todavía, no estabas pastoreando, no estabas ejerciendo de pastor, ¿no? No. Cuando llegué aquí, yo llegué, bueno, era un miembro más en mi congregación en República Dominicana. Yo trabajaba con un ministerio de teatros, ¿sí? Y nosotros hacíamos muchas actividades evangelísticas de teatro. Pero cuando llego aquí, vengo enfocado pues a realizar el máster. El enfoque mío más que nada era eso. Bien es cierto que en Dominicana ya yo había empezado ya con un proyecto de hacer actividades globales para unificar lo que era el movimiento, el concilio en el que pertenecía. Y ya cuando estoy aquí en España en el año 2007, sentí la necesidad de que no estaba viendo una comunidad de jóvenes avivados más que la iglesia local y saltaron las chispas por los aires, y es cuando el Señor nos da la oportunidad de comenzar a trabajar aquí con un ministerio que es muy conocido en Madrid. ¿Sí? Se llama Avivando Europa.
Y de verdad que fue un ministerio, o es un ministerio, aunque no está funcionando directamente el día de hoy, que bueno, motivó a muchos jóvenes al trabajo, al ministerio, y muchos de los que estaban con nosotros trabajando hoy son pastores. Oh, amén. Ha sido una bendición maravillosa. Pero hasta ese entonces no estaba haciendo nada. Luego, en el año 2008, cuando ya iniciamos con el ministerio, duramos hasta el año 2015 y ahí pues nos desarrollamos en este ministerio, Vivando Europa, y hacíamos eventos evangelísticos casi en toda la parte norte de España, Italia, Reino Unido. Llegamos a Francia, a Holanda. O sea, saliste para Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Nos movimos bastante por Europa y esto fue lo que marcó un antes y después en esa generación de jóvenes que yo digo que eran jóvenes locales. Y a partir de esto, de Vivando Europa, pues las cosas comenzó a magnificarse ya de manera externa, internacional, por así decirlo. Muy bien. Es muy necesario que avivemos a los jóvenes de hoy en día porque mira los jóvenes que no están metidos en el cristianismo, mira el futuro que les espera y la vida que están llevando. Sí, sí, bueno, no solamente los que están fuera, a veces también los que están dentro, ¿Sí? porque los que están dentro están observando lo que está fuera. ¿Qué pasa? A nosotros nos enseñan... Les intentan absorber, ¿no? Sí, y a veces ni lo absorben, ellos simplemente observan. Por ejemplo, tú hablas con los jóvenes hoy en día y le dices, mira, la santidad, la iglesia, la Biblia, la palabra, tú le enseñas esas cosas y ellos dicen, pero ¿y por qué dicen que el mundo es malo si allá afuera están en la disco, las drogas, las mujeres, los chicos, y son felices? Entonces, ¿cómo? Y quieren probar, entonces, ¿cómo tú le haces entender a ellos que lo que contamos nosotros no es un cuento, que eso es una experiencia verdadera, es una relación con Dios? Y es ahí donde el avivamiento tiene que ser primeramente interno, desde ellos dentro. Desde dentro. Decía un nombre, no me acuerdo realmente el nombre ahora, pero decía, no sé si fue Mandela o Gandhi, dijo en su momento, yo voy a cambiar el mundo. Y le preguntaron, pero tú siendo un simple hombre, ¿cómo vas a cambiar el mundo? Cambiar el mundo empezando por mí. Eso dijo él, ¿no? Eso dijo él. Entonces yo diría, tú quieres avivar tu iglesia, tú quieres avivar tu barrio, tú quieres avivar tu ciudad, comienza avivándote a ti mismo. A ti mismo. Y a partir de ahí, pues ya... Predica con el ejemplo, ¿no? Vendrá todo lo demás. Vendrá solo, sí. Así es. Muy bien, y entonces ahí ya empiezas a evangelizar, ¿no? Entiendo, sales evangelizando por parte de Europa, en España, todavía no eras nombrado pastor, ¿no? Estabas evangelizando, ¿verdad? Exacto, me pasé ese tiempo haciendo lo que te comentaba, ¿no? Como evangelista. En ese entonces también conocí a mi esposa, sí, que hoy, bueno, tenemos 4 niños. ¿Dónde os conocisteis? Bueno, nos conocimos no en un evento evangelístico, sino en una boda. Nos conocimos en una boda, yo soy fotógrafo también de profesión. Y me contrataron para una boda y ella estaba pues de invitada. Ella vio el moreno, dijo, wow, está soltero, no tiene anillo. Lo está corroborando con la cara, mira, sí, mira. Ella dijo, este moreno es mío y me conquistó. Hizo como el pueblo de Israel. En Jericó ahí. Comenzó a cantar. Bueno, y nosotros pues comenzamos a trabajar en el aspecto evangelístico. ¿Qué pasa? Que en el año 2015, creo que fue el 2015, si mal no recuerdo, yo ya, el ministerio se había mermado un poco porque yo tenía la intención de mudarme a Alemania. Yo comencé a estudiar en la Escuela Oficial de Idioma en el año 2013 y ya había ido a Alemania unas cuantas veces a estudiar. ¿Y qué pasa? Que bueno, que en el año 2015 pues yo intento y me voy a Alemania. Me voy yo solo, dejo a la familia. Ya tenía 2 niños. Vas a probar, ¿no? Voy a probar a ver qué pasa, a ver qué sucede. Porque, a ver, una realidad es que todos sabemos que mientras más al norte en los países hay como mejor calidad de vida. Y ya un hombre con 2 niños pequeños, no tenía un buen trabajo. Estabas con esa necesidad de mejorar la calidad de vida, ¿no? Exacto. Le di prioridad verdaderamente a mejorar la calidad de vida. Yo pensaba que mi llamado como evangelista lo podía ejercer donde quiera. Y bueno, me fui a Alemania, pero tuve que regresar a los 4 o 5 meses. Las cosas no funcionaron, me engañaron. En el trabajo, entiendo, ¿no? En el trabajo, trabajé, no me pagaron. Y eso que me defendió un poco con el alemán. Pero bueno, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que ya no pude aguantar más y tuve que regresarme a España en el año 2016. 2015, 16, no recuerdo bien el año con exactitud ahora. Y la cuestión es cuando llego aquí, llego ¿Desanimado? Desanimado. Pero no solamente desanimado en el campo secular,
sino también en el campo ministerial. Y eso es... Pero ahí empezó todo. O sea, es como siempre, tienes que tocar fondo para hacer para arriba, ¡pum! Yo siempre digo, la materia prima que Dios utiliza para bendecirnos a nosotros y bendecir a otros siempre son los fracasos, las torpezas, los errores, lo imposible y muchas veces, como dijiste ahora, cuando tú tocas fondo es porque ya no hay otro lugar a donde ir. Ahí está. Ya has llegado al destino. Entonces solo te queda o permanecer o subir. O subir, exactamente. Y bueno, llegué aquí y llegué bastante, digamos que frustrado porque las cosas no me salieron. Yo en parte de mi ministerio no solamente era evangelizar, nosotros hacíamos también o buscábamos unificar también la visión de los pastores. ¿Qué pasa? Que no es un motivo que está escondido, que nadie sabe. A veces cuando un pastor tiene una visión, a veces es celoso con ella, a veces por cuidar la grey, la iglesia intenta no compartir opinión o círculo con otros pastores. No se abre. No se abren, ya sea por X, ya sea por, no sé, X situación, ¿no? Y lo que hacemos como ministerio es, te lo resumo básicamente, cómo era el trabajo nuestro. Nosotros íbamos, por ejemplo, a la ciudad de Asturias, y en Asturias teníamos un representante del ministerio, y esa persona lo que hacía es que hablaba con todos los pastores posibles de Asturias, y nos uníamos a hacer un evangelismo masivo. Es decir, sin importar de qué iglesia tú eras, nos uníamos todos a evangelizar el centro de Asturias. Por ejemplo, Gijón, ¿no? Sí. Es la capital. Oviedo. O sea, hacéis como un evento, ¿no? ¿Os uníais? Exacto. Nos uníamos como iglesia. ¿Qué pasa? Nosotros diseñábamos un flyers, a lo que muchos latinos conocen como tratado evangelístico. Sí. Yo lo diseñaba y lo que le poníamos en la parte trasera, la dirección y los teléfonos de todas las iglesias. Porque decíamos, si alguien después que se convierte en la calle quiere una iglesia, que no se sienta condicionado porque, wow, tengo que ir a esta, me queda lejos, mejor no voy, no. Tiene una lista. ¿Y eliges? Elige la que más le convenga porque le quede cerca, porque X. Y esa es la manera en la que trabajábamos nosotros para unificar pues la visión. Pero llegó un tiempo en que a veces eso se dificultó bastante, mucho, y eso desanima también el corazón del hombre. ¿Se dificultó en qué aspecto? Había resistencia. Había resistencia, ¿no? Había resistencia, a veces había mucho celo, había mucha apatía, había mucha negación y es como si yo tengo una iglesia que ha crecido y soy grande, yo no lo necesito. Eso. Y veían que a lo mejor el entrarle él iba a ayudar a otro, que a él no lo necesitaba, cosas de esa, ¿verdad? Probablemente. Y eso, sumado ya a mi fracaso laboral o las intenciones que tenía para la Alemania, pues cuando llego aquí, pues llegué desmoralizado. ¿Y qué opté? Opté por retirarme. Me retiré y decidí, pues, no continuar. Pero ¿qué pasa? Que antes de venir otra vez a España, yo estaba orando en la casa que me estaba quedando allá en Alemania. Te retiras, pero tienes tu intimidad. Sí, claro. Cuando digo retirarme, no estaba expuesto. Eso es. Yo, pues, en ese entonces conocía mucho más, conocía casi todos los pastores aquí en Madrid, me reunía con ellos. Pero yo quería no hacer eso. Yo quería estar en el anonimato. De hecho, hicimos un evento que se llamaba Saliendo del Anonimato, en el año 2011 en la isla Canaria, en Lanzarote. Pero después de haber hecho ese evento, yo quise meterme dentro del anonimato. Y bueno, quedé en ese letargo. Cuando estoy allá en Alemania, antes de venir para acá, unas 2 semanas, me pongo a orar. Señor, ¿qué quieres conmigo? No lo sé. Yo fui claro, yo me siento así, estoy dolido, no quiero. Yo creo que cuando somos sinceros con Dios, bueno, Dios nos conoce todo nosotros, ¿sabes? No podemos... Pero está buscando que nos sinceremos con él. Exacto. Aunque él sepa el proceso que está pasando en el momento, necesita que tú mismo te sinceres con él. Dice la palabra, clama a mí. ¿Y por qué me manda a clamar? Si él ya conoce mis necesidades. Claro. Es lo que tú dices, pero él necesita que seamos nosotros que expresemos. Abre tu boca. Porque cuando tú expresas y le buscas clamando, ya estás buscando el romper en la situación en la que estás. Naturalmente. Bueno, pues pasó eso. Yo me arrodillé a orar. Y cuando comienzo a clamar al Señor, el Señor me da una luz. Yo me congregaba antes en otra comunidad cristiana, donde la mayoría sí eran más de mi nacionalidad, dominicanos. Sí. Y bueno, el Señor trata conmigo para que no regresase a ese lugar. O sea, para que ya mi etapa ya había terminado, me habían despedido y todo, la congregación me hizo la despedida. Y cuando yo llego, le digo a mi esposa, llego a Madrid, le digo, mira, el Señor ha tratado conmigo y no quiere, no voy a regresar a esa congregación. ¿Dónde vamos? No lo sé.
No lo sé. Tú sigues yendo allá hasta que el Señor pues traiga luz, no de paz. Ha tratado conmigo, que también trate contigo. Bueno, yo duré así como un mes o 2 meses, no mucho tiempo. Y llegó un momento en que yo estaba en mi casa un domingo y los niños estaban yendo a la iglesia. Eran pequeños, tenían 1 y 2 años. Pero yo soy de los que sigo la instrucción de la palabra. Instruye al niño en el camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Y ya sentía preocupación porque no me estaba congregando. Y te digo, Y ya te empezaste a agobiar. agobiar, pero un agobio de 2 semanas. Claro, toda mi vida ha sido una vida de iglesia. Y ya no estar 2 domingos en la iglesia, para mí era un agobio, la incertidumbre hacia dónde iba. Pues un día decidimos recorrer iglesias conocidas. Y fue a algunas iglesias de unos amigos pastores, aquí ya que son muy conocidos. Y luego ya un domingo decidimos, pues mira, vamos a tal iglesia que este pastor durante el ministerio me ayudó bastante. Vamos para allá. No vayamos detrás de nuestros pensamientos que nosotros creemos que son correctos. Dejemos que sea Dios quien nos guíe. Y resulta que yo me fui con mi esposa, me fuimos a esta iglesia. Y cuando una iglesia enorme, grande, buena música, buena prédica, una buena relación con este pastor, si yo hubiese buscado quizás una iglesia que me vuelva a promover o a propulsar, sería el lugar ideal. Una iglesia inmensa con más de 1000 personas. Con posibilidades para ti. Sí, posibilidades muchísimas. Yo he hecho programas de radios allá, anuncios de radio, y no pagaba nada por la relación que tenía con el pastor, era muy buena. Y bueno, y ese día estamos allí, estamos en la iglesia y estaba el culto y nos miramos mi esposa y yo a la cara, y cuando nos vemos yo le pregunto, ¿tú estás pensando lo mismo que yo? Y nos miramos los dos, dice, este no es nuestro lugar, no lo es. Cogimos nuestras cosas en medio del culto, cogimos los niños y nos salimos. Y yo estaba frustrado. No sé si llegué a llorar, mi amor, no lo recuerdo. Sí. Lloramos en el auto, ¿qué pasa? Me quiero congregar, ¿qué está pasando? Me sentía mal. Y yo le dije, ¿te acuerdas aquella vez en el año 2014 que fuimos a la iglesia del pastor brasileño, Santo Rufino? Me dice ella, sí, vamos allá, pero ya el culto está empezado, nos daba vergüenza. Nosotros somos de llegar temprano a la iglesia. Si usted es cristiano y el culto empieza a las 10, ¿a qué hora usted llega? A las 9:55. Usted no llega a las 10:05, porque los cristianos se congregan temprano. Bueno, amén. Eso es anuncio, ¿no? Pero nos daba un poco de vergüenza porque ya el culto estaba iniciado. Pues llegamos allí, a la iglesia del pastor Santo Rufino, Marciano. Y cuando llegamos al sermón, nos sentamos en la última silla de atrás. Pareciese que Dios llamó a Rufino, al pastor Marciano, por teléfono. Le dijo, para allá va Jonathan, vas a predicar esto y esto y esto y esto. Todo el sermón fue para mí, todo. ¿Y no le conocías? Sí, nos conocíamos, vale. nos conocíamos, pero yo tenía que no hablaba con él 2 años. Y bueno, predicó una palabra, wow. Directa. Ella y yo nos miramos, nos tomamos de la mano. Yo le dije, mi amor, este es el lugar donde Dios nos quiere a nosotros. Este es el lugar. Pues bueno, pasó ese domingo. Luego el pastor me saludó. Luego la otra semana volvimos. La tercera creo que nos fuimos por algo en concreto. La cuarta regresamos. Y ahí fue cuando ya hablamos con él. Que yo había regresado de Alemania, que estaba buscando una congregación y me quería quedar aquí. Me gustaba el ambiente. Me gustaba mucho la manera en la que él predicaba, el ambiente de la iglesia familiar. Y bueno, tuvimos nuestra típica charla, ¿no? Yo le dije lo que sentía en mi corazón, él me dijo lo que sentía en el suyo. Y lo primero que le dije, pastor, yo no quiero nada. Yo quiero sentarme en mi silla de atrás. Congregar, escuchar la palabra y irme. No era huyéndole al compromiso. Es que en medio de mi dolor, yo no me sentía capaz ni dispuesto a exponerme una vez más. Sí, porque en mi comunidad pasa mucho eso. Tú tienes un poquito de fama, eres un poco conocido y se sufre mucho de estoy aquí, yo quiero posición y si no me ponen me voy, me gusta esto. No, yo quiero estar en el anonimato. Relajado. En el anonimato. En el anonimato. Porque relajado es irresponsabilidad. Eso es. Pero en el anonimato no quiero hacer absolutamente nada desde el dolor. Bueno, pasó el tiempo y fue inevitable, ¿no? Comenzamos a involucrarnos en las cosas de la iglesia, a amar más la obra del Señor y bueno, y el Señor puso en el corazón del pastor levantarnos como pastor en la iglesia junto a otras parejas.
y fue una bendición para nosotros. Yo, de verdad, aunque no quería en su principio, una cosa sí es cierta, yo puedo no querer. Pero si viene de Dios, ahí da igual lo que quieras. Da igual, mi voluntad es nula. Yo le decía al pastor el domingo pasado, yo estoy en Alemania y el Señor ha hecho una obra maravillosa con nosotros allí. Pero si el Señor trata con nosotros, ¿no? Los quiero en Madrid una vez más, o te quiero en Portugal, o te quiero en Dominicana, créeme, porque el Señor envía y Él respalda. Y Él respalda, eso es. Bueno, ahí fuimos levantados como pastores en la congregación, pero todavía mi deseo de regresarme a Alemania existía. Ese deseo todavía existía, pero seguíamos trabajando hasta que, bueno, llegó el momento de partir a Alemania una vez más. Me voy a tomar un poquito de agua. Dale, trae, yo te echo. Así, por favor. Y bueno, años 2018, nosotros hacemos un viaje a Bélgica. ¿Sí? Y estando en Bélgica, pues tenemos unos pastores amigos allí. La cuestión es que nos sedujeron para que fuésemos con ellos a trabajar allá. Y yo vine aquí, abandoné el trabajo, me voy. El Señor me está llamando para Bélgica. Pero más que el Señor era otra vez el pensamiento de lo nuevo, el cambio, mejoría y más que algo espiritual. Aunque verdaderamente íbamos a ayudar a los pastores. Y yo renuncié y bueno, ya tenía todo planificado para irme a Bélgica. Y hace unos años yo había echado unos currículum por internet, por ahí, a lo loco, de eso que tú dices. Lo voy a echar, pero sé que no me van a llamar. Lo voy a echar aquí, pero yo sé que no me van a llamar nunca. Pues me llamaron. Después de un tiempo. Me llamaron de una empresa en Alemania para trabajar en una imprenta. Yo de pequeño había trabajado en una imprenta y me preguntaron, ¿y usted tiene conocimiento? Yo todo el mundo, profesional, profesional. ¿Y qué usted ha hecho? Yo he hecho esto y lo otro. Oye, cuando las máquinas eran así, con rodillos, ahora todo es digital. Bueno, me hicieron la entrevista. Yo ya había estudiado 2 años alemán aquí, me lucí, por lo menos presentarme en alemán. Ah, hablas alemán, me defiendo. Oh, qué bien, eso como que yo le llevaba ventaja a los demás que estaban ahí. Y bueno, llegó el tiempo en que tenía la disyuntiva en si me iba a Bélgica o me iba a Alemania, porque tenía un contrato de trabajo ahora en Alemania. Conseguir empleo. Eso desde aquí. Eso desde acá. Sí. Desde acá lo puse en oración. Le dije a mi esposa, bueno, no comentemos nada, no digamos nada, porque soy de los que creo y pienso que cuando nosotros guardamos silencio ante el Señor no va a responder. ¿Qué pasa? Que muchas veces contamos los planes y hay hermanitos que se emocionan para decirte, así dice el Señor. Y bien, me ha pasado. ¿Sí te ha pasado? Me ha pasado. Nos cuidamos mucho de eso. Eso me lo voy a llevar de aprendizaje hoy en el podcast. Mira, y el Señor habla, el Señor respalda y el Señor responde. Nos quedamos callados y ni siquiera a los padres de ella, le dijo, ni a tus padres le diga nada. No sea que tengan un sueño maravilloso y te lo quieran contar y te condicionen. Pero cuando Dios habla, de verdad que utiliza cualquier mecanismo para hacer su plan en ti. Pues resulta que un día estábamos en la congregación, estábamos en la casa, alguien me llamó que quería predicar, que tenía un mensaje por aquí, una iglesia, le invitaron. Y las cosas no se le dieron. Y tenía ese sábado disponible que se podía predicar aquí en la iglesia con nosotros. Yo llamé a los entonces pastores de jóvenes, les puse la situación y ellos le dieron la oportunidad para que esta persona predicara. Esta persona predicó, lo hizo bien. Al terminar el culto comenzó a ministrar a los jóvenes, luego no oró por nosotros y mientras oraba nos decía, mira, su tiempo aquí ya se ha terminado, se ha cortado, está cerquita de que termine y concluya. Y te digo una cosa, esa palabra dentro de todo me causaron mucha intriga, porque aquí en la congregación, que hoy es Casa Fuerte, en aquel momento era MEBAM, la gente nos amaba. Estábamos ya adaptados, trabajando con los matrimonios. O sea, era como que la estabas deseando esa respuesta, pero no la querías escuchar, ¿verdad? Porque te dolía, ¿verdad? Sí, era como, Señor, pero lo que tú vas a hacer, hazlo aquí. Pero bueno, llegó el momento, esta persona comenzó a ministrarnos, su tiempo aquí termina. Ya se está acabando su ciclo en esta congregación. Dios lo va a mover aquí de ustedes a otro lugar. Pero ¿qué pasa? Que dentro del círculo evangélico emocional también son palabras cliché. Los escuchamos muy continuamente. Yo lo escucho, pero para mí sigue siendo una, no sé, si tú sabes un poco de mecánica o de computación. Sí. Cuando se daña una pieza, tú le pones una pieza genérica, no es de la marca. Vale. Funciona, pero no es de la marca. Y a veces yo le llamo a ese tipo de profecías genéricas.
donde te dicen Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a ser, para mí son genéricas. O el Señor me está mostrando que tú vas a ser un hombre importante, nada, para mí son genéricas. Tu tiempo que ha terminado, para mí era algo genérico. Pero cuando esta persona me dijo, y el Señor donde lo quiere ustedes es en Alemania, Madre mía. yo dije, apaga, Y vámonos. Me acabas de emocionar y todo. Madre mía. apaga y vámonos. Ahí ya yo no podía hablar de generalidad. O sea, era demasiado claro y específico. Su tiempo aquí termina, no sabía de mi contrato de trabajo, no sabía mi No indecisión, sabíais nada, nada, estaba- nada. Puede ser cualquier otra cosa. Los quiero y lo quiero en Alemania. Eso fue la gota que derramó la copa. Mi esposa no estaba muy convencida de salir de aquí de Madrid porque tiene toda su familia acá. Y yo creo que al escuchar eso también ella entró en convencimiento. No obstante, utilizamos también la prudencia. Para no alargar mucho el cuento, renuncié a lo que tenía ya en Bélgica y me fui a Alemania. Me fui yo solo. Me voy solo y dejo a mi esposa, evidentemente, después que el Señor habla conmigo, yo hablé con el pastor Marciano, le expliqué la situación. Intentamos buscar la manera en que no me fuese, que me quedara, pero bueno, sí, como yo creo que, bueno, como todo buen pastor siempre quiere tener los suyos al lado, ¿no? Y yo también, de verdad, con toda honestidad, pues quería estar en la visión, la iglesia se estaba expandiendo, estaba creciendo, pero detrás de todo esto había un proyecto de Dios, había un proyecto enorme de parte del Señor. Llega el momento, lo habíamos conversado, todo el tiempo estuvo al tanto, después que ya el Señor nos dio respuesta, todo el tiempo lo puse al tanto de todo. Me fui en agosto del año 2018, perdón. Y cuando me voy, pues le digo a mi esposa, quédate aquí. No salgamos todo porque Vamos voy a poner el pie a ver qué pasa, ¿no? yo no voy como Josué, yo voy como los espías, yo voy a espiar la tierra. Yo fui, cogí mi trabajo, no la pasé nada bien, como quizá mucha gente que emigra, y no quería exponer a mis hijos de 1 o 2 años, con decirte que en un mes. O sea, no lo quieres poner en el proceso. No, era fuerte porque primeramente no tenía un lugar donde llegar. De una manera milagrosa yo conocí a una alemana, una señora alemana, que tenía su familia, su esposo, como 5 hijos, y ella en mi desesperación de buscar habitación, me acogió en su casa los primeros 15 días. Y fue un respiro porque a partir de ahí yo comencé también a hacer contacto, diligencias. Cuando ya te encuentras a gusto en la situación, ya todo fluye mejor, ¿a que sí? Cuando tú estás incómodo de esa incertidumbre, no tengo dónde quedarme, tal, estás como bloqueado, ¿verdad? Pero tú lo llevas tú Sí, solo lo puedes. llevas tú, claro. Pero tú exponer a tu esposa Es muy complicado. y a tus niños donde duermen. Nada, te bloquea total. Yo te puedo recibir a ti, pero a tu familia 3 días Ya. como máximo, pero cuando ya hay interacción familiar es difícil. Bueno, resultó que en la empresa que estoy trabajando, allá en Alemania por costumbre, cuando tú vas a trabajar en una empresa, tú tienes 6 meses de prueba. No es como en España, 1 mes, 2 meses o 3 meses. Son 6 meses, 6 ¿no? meses. Y yo le decía a mi esposa, hasta que yo no pase los 6 meses de prueba, pues no sería prudente que tú vengas para acá con los niños. Bueno, a los 4 meses, a mí me aprobé. Mi jefe se acercó y me dijo, oye, se ha aprobado el periodo de te prueba. quedas? Había personas con mucho más experiencia que yo, en lo que hacían era muy bueno. ¿Era en la imprenta esa que has comentado? La imprenta. Y ellos no pasaron el periodo de prueba. Y yo decía, no, en un momento u otro ya me despide, me lleva para acá, para allá. Y cuando se me acerca el jefe en Navidad, que yo le pedí para venir a ver en familia, me dijo, ok, está bien. Él se va y luego viene con un papel en la mano y yo, uff. Eso es, quédate por ahí mismo. Pensé eso, ¿no? Y me dice, se me olvidó, has pasado el periodo de prueba. Y dije, ¿qué? Mi alemán no era tan bueno. Yo le pregunto, ¿qué? Du hast die Probezeit bestanden. So. He aprobado La prueba. la prueba. Excelente. Los alemanes son serios, fríos. Yo ¿La me agarraste? encima, lo abracé. Era más pequeño que yo, lo levanté. Él se quedó como así. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y este loco. Oye, gracias. Danke. Y al final, pues, vine aquí, mi amor, me aprobaron. Ya. Viniste, planes. ¿no? Viniste. Yo vine aquí, entrega la casa, planes. Que llega. No, mira, mi vida ha sido una vida de milagros. Desde que salí de República Dominicana, con una palabra. Vine por una palabra de Dios a España. Y esa palabra la vi materializada con el Ministerio Vivando Europa. Me fui a Alemania por una palabra. Y
Y te puedo resumir que en ese tiempo Dios nos proveyó de casa, nos proveyó de trabajo, nos proveyó de todo para que mi familia viniese. Es una experiencia. ¿Le podrías dar un mensaje a esa gente que recibe palabra y no la toma acción? El problema de las personas, mira, yo siempre Teniendo en digo, cuenta la palabra genérica. la palabra genérica. Hay dos aspectos dentro de esa palabra. Lo primero Sí. es, hay quien recibe una palabra y no hace nada. El Señor puede tratar contigo y, no sé, darte la experiencia de que tú, no sé, vas a ser, por ejemplo, un pastor, evangelista, alguien te puede dar una buena administración, pero tú no estudias teología, tú no lees la Biblia, tú no oras, tú no tienes formación, porque un pastor es un profesional que trata con personas, tanto en lo humano como en lo espiritual. Pero tú vas a ser pastor, ¿y qué tú haces? Te sientas en la última silla, así. Yo voy a ser pastor. Mirando a todo el mundo como oveja. Y usted que no es nada todavía, pastor. Y no te formas. Tú vas a tener un buen empleo, pero no haces una carrera, no estudias, no haces un currículum y mucho menos sales a repartirlo. ¿Cómo te va a llamar una empresa? Entonces, cuando tú recibes una palabra de parte del Señor, tú tienes una palabra de parte de Dios, tiene que haber una acción. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ya Dios le había dado la promesa de que iba a entregar a los enemigos de Israel en sus manos, Sí. pero le mandó que hiciera su parte. ¿Cuál era la parte? Esforzarse y ser valiente para que el Señor completara. No es que Dios necesita de nuestro esfuerzo ni de nuestra valentía, Dios no lo necesita, pero volvemos a lo de antes. Cuando tú pones la parte que te corresponde a ti, tú estás demostrándole al Señor de que tú tienes disposición de trabajo, de que tú quieres hacerlo. Entonces, esas personas que reciben, ya han tenido una palabra de parte del Señor, tienen un llamado, porque hay algunas personas que reniegan del llamado, que creen que Dios no trata con las personas. Yo creo en el fundamento de las Escrituras como la inspiración, la palabra profética más certera. Es esta, las Escrituras. Pero evidentemente aquí en la Biblia no me manda a ser pastor, no dice, y Jonathan Guzmán será pastor, no me manda. Evidentemente que Dios tiene un trato con los que llaman. Esto en alemán se llama Berufung. Hay un llamado. Y cuando Dios llama, hay múltiples formas en las que Dios utiliza para llamarte. Algunos por necesidad y otros por vocación. Hay quienes lo hacen por conveniencia. También. Como negocio. Pero cuando Dios llama, evidentemente uno tiene que accionar al llamado de Dios. Y escuchar la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios. ¿Y qué yo hice? Yo me fui en fe. Yo dejé mi familia, me fui en fe. Pero en esa fe, yo no fui a levantar una iglesia. ¿Entiendes? Yo fui a trabajar en una imprenta. Todavía mis planes naturales y humanos eran los primeros, aunque ya Dios me decía que me quería en Alemania. Yo me fui y al año, bueno, llega mi esposa. Cuando está mi esposa allí, ya en enero del año 2019, nos comenzamos a congregar en una iglesia alemana. Y en esa iglesia alemana, a los 3 meses nos hicieron una reunión. Alemana, que hablaba alemán, o sea, alemana. Alemana, todos alemanes. El único negro yo. Casi de 400 personas, el único negro era yo. Y bueno, cuando nos hacen una entrevista, yo tuve que buscar un traductor y todo. Era para saber qué éramos nosotros, qué hacíamos. Ya yo había dado la referencia de la iglesia de aquí, el teléfono del pastor Marciano, mis contactos en República Dominicana, mi trayectoria donde yo venía. A los 3 meses nos hicieron miembros de la congregación. Y pasado 3 meses más, nos hacen la propuesta, ¿y por qué no abren una iglesia aquí? Que sea dirigida a los latinos. En aquel entonces no había una iglesia latina como tal en aquel lugar. A 400 kilómetros a la redonda no había una iglesia hispana. No la había. O sea, es que te pusieron ahí. Te llevó Dios para allá. Entonces te das cuenta cuando Dios llama Y accionas. y acciona, entonces tú haces que la palabra de Dios cobre vida. Jesús muchas veces decía, voy a hacer tal cosa para que se cumpla lo dicho por el profeta. Cuando mandó a buscar el pollino, él dijo, traigan un pollino que nadie haya montado nunca, para que se cumpla la palabra escrita por el profeta, que el Mesías entraría por Jerusalén cabalgando sobre un pollino. Jesús hacía que la palabra cobrase vida. Y es lo que uno tiene que hacer cuando hay una palabra en uno. Evidentemente, en obediencia y en orden. Porque hoy en día hay muchos que se mueven en las iglesias, hacen desorden en las iglesias, dividen iglesias por una supuesta palabra. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Si Dios envía, usted donde sale, sale de manera ordenada, sin tristeza,
sin generar conflicto y mucho menos división. No aplicamos el ministerio del diablo. ¿Sabe cuál es el ministerio del diablo? Dile. No sabe cuál es. La Biblia dice que cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿qué hizo él? Arrastró a la 3/3 parte de los ángeles y se la llevó ¿a dónde? Abajo al abismo con él. Y hay muchas personas que cuando salen enojados de una congregación, ¿qué hacen? Comienzan a conquistar los corazones de algunos hermanitos débiles y lo arrastran para formar iglesia. Eso yo le llamo el ministerio del diablo. ¿Usted quiere formar una iglesia? Usted empiece desde cero, construya, como hizo Dios en el principio. No había nada y de la nada lo hizo todo. Ese es un ministerio fructífero. No sé dónde me quedé antes. En la iglesia que ya la formas allí, ¿no? Al final te dan para formarla, la empiezas a formar, ¿verdad? Nos levantaron como pastores, no teníamos nada, estábamos ¿Fuiste nombrado pastor allí? Sí. Cuando salimos de acá, nosotros llegamos a la congregación, me preguntaron qué yo hacía acá. Evidentemente, yo les dije, bueno, duré tantos años como evangelista, luego estuve como pastor en esta congregación. Y actualmente, pues, de verdad, he visitado algunas iglesias aquí, no tengo ninguna iglesia como tal hasta que llegamos acá. Entonces, cuando ya llegamos allí, ellos nos envían a abrir una congregación. Pero cuando nos envían a abrir la congregación, no nos dieron nada, no nos dieron herramientas, simplemente... Bueno, sí es verdad que conocían a alguien que tenía una habitación, un cuarto para que empezáramos allí. Y eso al final no pudo cuajar, no se pudo hacer. Tuvimos que, como dicen en español, no, tuvimos que buscarnos la vida. Alquilar un local, movernos, mi esposa, yo y mis 2 niños con 3 y 4 años. Y nos arriesgamos, tomamos la decisión de abrir la congregación, alquilamos un lugar con nuestras finanzas. Entonces la iglesia nos dijo pues mire, ustedes comiencen a trabajar, la iglesia alemana, comiencen a trabajar y cuando ustedes ya tengan estructura y membresía, entonces meten la solicitud para que ustedes puedan quedar dentro del movimiento de las iglesias y quedan como iglesia hija nuestra. Entonces a partir de ahí comenzamos a trabajar y a los 2 años logramos el objetivo. ¿Y entrasteis a ser...? Entramos a ser iglesia hija de esta congregación. Ya como un pastor reconocido de ese movimiento. Es el concilio de iglesias más grande, de iglesias libres en toda Alemania. Se llama Freie Evangelische Gemeinde, FG. ¿Cómo es el nombre de la iglesia ahora suya? La iglesia nuestra se llama Iglesia Cristiana Hispana Siloé. Nosotros abreviamos la primera parte porque sería muy larga. Le ponemos ICH Siloé. Y es algo curioso porque la palabra ICH, ich, en alemán significa yo. Entonces muchas personas no le dicen... Le choca, ¿no? No dicen ICH, dicen ich Siloé, yo Siloé. Y es bueno porque es como sentido de pertenencia. Yo soy Siloé. Y Siloé la historia la conoce. Siloé es el pozo donde el Señor escupió, hizo lodo y mandó al ciego a que se lavase. Y al lavarse pues ya vino recobrando la vista. ¿Tienes el nombre del Instagram de tu...? Sí. Se llama Iglesia Cristiana Siloé. Siloé. Para que te sigan. Nos pueden buscar como Ish Siloé, ICH Siloé, Iglesia Cristiana Hispana Siloé. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, hoy en X. Estamos también en TikTok y en YouTube. Estamos en todas las redes sociales. ¿Subes las prédicas en el YouTube? Subimos todos los cultos. O sea, el culto en vivo lo hacemos online y también hacemos un resumen del culto. Todo lo que se hace en el culto lo resumimos en 2 minutos y toda la prédica de 1 hora también, aparte, la resumimos en 3 minutos. Muy bien. Eso es bueno, ¿eh? Es la manera en la que nosotros hemos, de verdad, llegado, alcanzado. Dios nos ha dado muchas estrategias también. Una de las ventajas que he tenido, yo soy licenciado en publicidad, tengo una maestría en ingeniería multimedia, tengo también máster en diseño gráfico y marketing digital. Nos ha resuelto un problema que teníamos aquí con el sonido. Nos estábamos volviendo locos, videollamada, tal cual, y al final se ha levantado. Trae, que yo lo soluciono. Y en 2 minutos lo ha solucionado. Ha sido una bendición, de verdad que sí. Pastor, empiezas alquilando un local para montar la iglesia y esos primeros pasos hasta que ves que eso fluye es doloroso y cómo te has logrado mantener firme con una familia, con unos hijos, porque imagino que cogerías un local pelado, ¿verdad? Y lo tuviste que armar todo. Pelado. Yo tiré de tarjeta de crédito. Yo sé que para poder fundar una iglesia no nos vale sentarnos en un salón, en un sofá, porque no da carácter de iglesia.
Entendí eso y bueno, yo creo que el Señor siempre nos ha dado las estrategias y la visión para trabajar y yo lo tenía claro desde el primer momento. También vengo de una congregación como es Casa Fuerte hoy en día, donde mi pastor Marciano de verdad tiene una mentalidad superlativa. No es un hombre que se limita, es un hombre que tiene una proyección enorme. Lo que ha hecho con esta iglesia, ¿la has conocido desde Sí, cero? sí, de ¿La cero. de aquí del Ganet? Sí, y O la sea, otra. Pero es que La esto, la yo me he otra enseñado era, vídeos y es que es un la, auténtico milagro, digo yo. la otra era un garaje y la puso una iglesia que no había una en toda Madrid. Y esto aquí, bueno, ni se diga, ya esto es estratosférico. Y sobre todo no es que es un pastor rico que tiene millones para hacerlo, es el nivel de fe en el que se mueve. Exacto. Yo tiré un tarjetazo y compré de todo, silla, bocina, equipos. Tengo unos pastores amigos ahí en Heidelberg y ya viendo la necesidad que teníamos nosotros, me dijeron, ¿tiene músico? No tengo músico. Tengo un piano por ahí, dame el piano, ven que el Señor va a traer músicos. Nos dieron un piano, teníamos piano, yo tenía una batería eléctrica, me la llevé. Oye, al principio no fue nada fácil. Fue muy difícil. Yo siempre decía cuando yo salía a buscar cuartos, habitaciones para alquilar, yo decía, pero ¿qué alemán rubio con los ojos azules y verdes le va a dar un alquiler a un negro que tiene que andar con otro traductor negro también, porque no era blanco? ¿Qué negro hace en medio de tanta gente blanca? Tú sabes, uno se discrimina a uno mismo, ¿no? Por el idioma, por el color, porque también conocemos la intrahistoria de este país, ¿no? Y sobre todo en la zona donde yo estoy, es la zona donde fue más afectada por la guerra y donde más discriminación también en toda Alemania. No es tan cultural. Hoy en día hay más latinos. Cuando llegué no había tanto. Y yo decía, wow, ¿cómo lo voy a lograr? Pero es verdad que Y fue saliendo. es que no Ni eres una tú. traba, ¿no? Es que no eres tú. Es que no eres tú. Es Dios. Es Dios. O sea, experimentaste uno de los milagros en tu vida, ¿no? Es que ha sido uno tras otro, con mi casa, con mi familia. Donde yo vivía con un compañero. Y ya mi familia venía. Yo no sabía cómo mi familia iba a entrar en esta casa tan pequeña. Y antes de yo poder hablar con mi compañero de que mi familia venía, que por favor me excusara, pero teníamos que meternos todos en una habitación, ese mismo día me dijo, mira, tengo que hablar contigo. No me gusta Alemania, no quiero continuar aquí, me voy a ir, te voy a dejar tirado. Y me dejó a la casa. Habíamos comprado todo en conjunto, no me dijo, dame esto, dame lo otro. Y te Todo, la dejo. todo. Un milagro extraordinario en todo nuestro trayecto. Desde que llegué, no conocía a nadie, me recibió alguien que no conocía. Dios se ha movido de una manera poderosa. Empezamos 4 personas, mi esposa, yo y mis 2 niños. Ha sido una batalla. También vamos a decir que, por lo que estás contando, es un hombre bien firme, que oras por la mañana, por la noche, todo perfecto, ¿no? Para serte sincero, no. ¿No? No, porque esto ya espiritualizaríamos las cosas y la llevaríamos a un régimen, digamos. a un régimen y a yo hago y yo recibo. Y eso no es así. Pero orabas a diario y hacías tú, o sea, estabas... Naturalmente, tú haces tu devocional, tu ora, tu clama, pero también accionas. Yo no dejo todo en la oración. Pero sí en la fe. Evidentemente. En la fe infinita, ¿verdad? Evidentemente. Cuando Moisés está frente al mar rojo, que quiere clamarle a Dios porque ve al faraón detrás de él, ¿qué dijo Dios? ¿Por qué me oras? ¿Por qué me clamas? Usa lo que tienes en tus manos. Y es donde muchas veces los cristianos no conseguimos o no obtenemos éxito en lo que hacemos. Porque creemos que todo es oración y clamor y no accionamos. Con lo que tenemos. Volvemos a otro ejemplo de antes. Tú vas a ser, no sé, no sé, Dios te va a levantar a ti y dice, mira, dentro de 5 años, no sé, tú vas a ser el pastor de, no sé, de Sevilla. Vas a abrir casa fuerte en Sevilla. Tú te echas aquí a dormir porque el Señor te dio una palabra que tú vas a hacer. ¿Y crees que te va a ser cumplida? Y ya, tú vas a un día, va a venir aquí, te va a llamar. Hay una iglesia en Sevilla, ven, te voy a llevar aquí, de tu casa, de tu esposa, de tus hijos, de tu iglesia, de tu auto. No, Y llega el sexto, séptimo año y sigues igual ahí tumbado. ¿Entiendes? Eso es. Tú dices, tú tienes que ya comenzar a buscar en Google cómo es Sevilla, qué temperatura hace, dónde están las playas también para cuando llegue el veranito. ¿Entiendes? ¿Qué necesidad? ¿Dónde hay iglesia? ¿Dónde no hay? Tú tienes que comenzar a proyectar lo que Dios está haciendo. Y en el momento determinado, formarte en la palabra, porque Dios te va a entregar personas. Tienes que saber cómo vas a predicar, cómo vas a aconsejar. Tienes que ponerte al lado de tu pastor para aprender de él. Y luego cuando Dios abra la puerta, porque la va a abrir, hasta para ti va a ser hasta un accidente, ¿no? Cuando estás conduciendo un día por ahí, te quedas, te lleva a la policía, te mete en un lugar y cuando viene a ver, estás preso ahí en el calabozo y desde la ventana ves el local donde está la iglesia. Tú no sabes cómo van a pasar las cosas, pero tú tienes que prepararte. Y es lo que pasó. Nosotros nos preparamos, el Señor actuó y de verdad que
que fue una bendición enorme para nosotros. Luchamos, luchamos, luchamos y hoy en día, pues, precisamente el 24 de agosto vamos a celebrar nuestro 6º aniversario. Amén. Ha sido con mucha batalla. Hemos sufrido cambios drásticos, tanto como persona como congregación. Y del local donde comenzamos ahí, que era un cuarto pequeñito, que habían unas 20 personas, nos pasamos a otro cuarto más grande, ahí que habían unas 40 personas. Y ya cuando nos sentíamos cómodos del todo, el dueño del local nos pidió el local, que nos teníamos que salir en 3 meses. 3 meses nos dio. Yo lloré. Mira, la mujer está poniendo cara, lo está recordando ahora mismo, mira. Lloré, me lamenté, le ofrecí el doble del dinero para que no echara y nos echó. Y vuelve Dios una vez más a mostrar su poder, su gracia, su gloria. Nos saca de ahí, hemos conseguido entrar en una congregación mucho más grande, pero no como propietarios, sino como inquilinos. Yo hacer los cultos en la mañana, nosotros hacemos el culto en la tarde. Y cuando nos vimos 30 personas en un espacio de 200, y nos mirábamos unos a otros, era como de lejos. Dile a tu hermano que te queda al lado, Dios te bendiga. Tú tienes que ir a caminar como 5 kilómetros para decirle Dios te bendiga. Y poco a poco el Señor nos dio la visión. Seguimos trabajando como si tuviésemos 800 personas. Porque, a ver, el éxito de un ministerio nunca se puede medir por la cantidad de personas que tú tienes. Tú tienes que tratar los 30 que tienes con calidad como si tuvieses 5,000. Porque algunos, dice la palabra, produjeron 30%, otro un 70% y otro un 100%. Pero mi 30 es mi 100. Y si Dios me da 30 personas para yo pastorear, ese es mi 100. Ese es tu 100. Y yo tengo que verlo con calidad, no con tristeza. Claro. Más tengo 30 miembros en la iglesia. Mira que el pastor tiene 1,000, tiene 500. No, hermano, tu 30%, ese es tu 100. Nosotros comenzamos a perfeccionar lo que hacemos nosotros y queríamos hacer cosas diferentes. La palabra. El fundamento de la iglesia Siloé, allá en la ciudad de Dresden, Alemania, es la palabra. Otras iglesias hay otro tipo de actividades, que congresos, que manifestaciones, que el profeta tal, que el sanador tal. Creemos en que Dios hace milagros, que Dios habla, que Dios usa, pero lo nuestro es la palabra. La palabra. En eso nos basamos. No, la Biblia nos manda a todos nosotros a ir por el mundo y hacer discípulos. Ir por la nación y hacer discípulos. No dice vayan por la nación y vayan a sanar gente. Vayan por la nación y denle profecía a la gente. Eso vendrá en el camino mientras tú haces la palabra. La palabra. Y bueno, para no cansarte el cuento. No, está muy interesante además. Cuando celebramos el 5º aniversario, nosotros contamos, porque después de cada servicio hacemos una picadera, comemos algo, una ensalada. Una comunión, ¿no? Sí, una comunión hacemos. Y hemos contado cultos a 180 personas. Oh, amén. ¿Y eso quién lo hizo? La estrategia. No fue la estrategia. Nosotros somos la excusa de Dios. La imprenta fue la excusa de Dios. Todo lo que ha pasado en mi vida ha sido la excusa de Dios. Yo soy una persona exitosa por eso. No, yo no soy un exitoso. Yo soy la excusa de Dios. Yo soy el Moisés de turno. Mañana puede venir un Josué. Pero cuando alguien tiene la disposición de ponerse en la mano de Dios y hacer lo que Dios quiere, hermano, Dios hace que su obra prospere. Porque la obra jamás será nuestra. Ahora, que yo sea la excusa de Dios, no me voy a sentar en un sofá a ver qué Dios va a hacer. Yo tuve que buscar una tarjeta de crédito, comprar todo por fe, creyendo que cuando la iglesia ya generara sus propios ingresos, de alguna manera u otra, yo pagaría la tarjeta de crédito. ¿Entiendes? Nosotros hicimos mucho trabajo para que las personas llegaran a la iglesia. Es tal cual, estoy escuchando al pastor Marciano hablando, porque lo cuenta tal cual él, Así como se nota que los principios son difíciles. Todos. Y por eso hay mucha gente que es llamado a pastor o a otro tipo de llamado y ese miedo les frena esa manera de hacer acción porque no tienen la fe para ir para adelante con fe y se quedan estancados. Es bíblico. La fe sin obra es muerta, dice la Biblia. Si tú tienes fe, pero no obras en la fe que tú tienes, tu obra es muerta. En pocas palabras, no vas a lograr absolutamente nada. Y así comenzó mi vida, mi historia, y estamos allí ya 6 años con este ministerio. Mis hijos están estudiando música, el mayor que tiene 11 años toca el piano en la iglesia. La iglesia es una comunidad bastante bonita, hay cubanos, la mayoría son de Venezuela.
La mayoría, ¿Es todo latino en la...? todo latino. Hay unos 2 o 3 alemanes casados con latinos, pero la comunidad nuestra es hispana porque hay muchas iglesias alemanas. Y en aquel entonces había solamente una iglesia alemana que cada 15 días hacía un culto en español o lo hacían en inglés y luego te ponían aquí audífonos. El traductor, ¿no? El traductor. Pero una iglesia que fuese completamente en español, hispana, no había ninguna. En el último año se han levantado unas 2, 3, en mi ciudad 3 iglesias y cerca otra iglesia, unas 4 iglesias que están iniciando, de verdad. Dios está haciendo una obra maravillosa, una obra bonita por allí. Hay una comunidad creciente y yo digo, bueno, si en una calle, en una ciudad hay muchos bares y todos están llenos, en algún momento Dios va a llenar también su casa. Porque hay muchos bares ahí, ¿no? Hay mucho. Y mucha cerveza, ¿verdad? Muchísima. Es que Alemania flipas, ¿eh? Ahí no se bebe agua. Y bueno, yo creo que Dios está haciendo una obra muy bella en esa ciudad, la ciudad de Dresden. Y sé que va a seguir levantando pues comunidades de fe en otras naciones, de otras nacionalidades, de otra cultura. Por ejemplo, con la guerra de Ucrania ahora hay iglesias ucranianas también, asiáticas también, China, de Indonesia. Hay bastantes comunidades extranjeras. Bueno, ahí estamos luchando. Hemos sido los pioneros en español en nuestra ciudad. Te decía al principio que a unos 400 kilómetros a la redonda no había iglesia hispana. La iglesia hispana más cercana que yo conocía era en Berlín y estaba a 200 kilómetros nuestro. Y bueno, una iglesia bastante pequeña y con muchas dificultades por ser... No sé, ¿no? Sí, bastante, muchísimas. Creo que nunca llegó a explotar porque también otra cosa es que Alemania te absorbe con el trabajo, con el idioma. Con los horarios, que creo que no es como aquí en España que te dejan de estar tanto en la tarde, o sea que se acorta, ¿no? La vida en la noche, ¿no? La vida allí. Alemania es un país de trabajo intenso, pero cuando dijeron ya se acabó el trabajo, ahí tú no puedes hacer ningún tipo de ruido, no puedes estorbar. No es como aquí que sales un domingo, aquí una plaza. Hacen lo que quieren aquí. No. Es un país muy ordenado, de mucho trabajo y un país muy ordenado, bastante. Bueno, y allí estuvimos en los primeros años. Dios hizo una obra pues muy maravillosa con nosotros allá. Y actualmente, además de la iglesia que estamos llevando, hemos abierto una célula donde también asisten unas 30 personas también en otra ciudad. Y Dios está haciendo pues maravilla. La cédula se va a convertir antes de que acabe el año en iglesia. Eso queremos que eso ocurra. Queremos que algunos hermanos de nuestra comunidad apoyen la célula. Tenemos una pareja ya de un sirio con una venezolana. Tenemos una comunidad bastante mixta. En la iglesia tenemos 3 familias sirias y están trabajando muy fuertemente también en la expansión del reino allá con nosotros. Amén. La comunidad mayor, te decía, la comunidad venezolana, porque cuando un venezolano llega a Alemania y pide refugio por la problemática política que la conoces, ¿no? En Venezuela, que están huyendo por el tema ya, la situación económica, la situación política, las persecuciones. Y ahí les dan asilo. Ahí le dan asilo. Pero a todos los que toman asilo lo mandan para la región donde estamos nosotros. Mira, es que Dios hace que todas las cosas se unan. Convergen. Encajen. Todo el que va a pedir asilo, tú vas a Berlín y pides asilo, te mandan para Dresden o para Leipzig, se llama Sachsen la región. Tú pides asilos en München, te mandan para Sachsen. Tú pides asilo en Düsseldorf, te mandan para Sachsen. Y eso también hizo que la comunidad nuestra también pues creciese, digamos, rápido. Aunque yo tengo también mis reservas con los crecimientos rápidos. No creo en eso. Nada que es como las plantas que crecen rápido se desploman. Los crecimientos paulatinos y progresivos son los eficaces. Pero Dios ha traído también, como siempre digo, lo mejor de cada rincón del mundo para que nosotros podamos producir avivamiento en Europa. Amén. Y bueno, eso es parte de nuestra historia. Ahora estoy allí con mi familia. Llegamos 4, ahora somos 6. O sea, 2 allí ya, ¿no? Tuvimos 2 hijos más allá. Ellos ya son alemanes de pura cepa. No. Como nacen allí, Alemania no tiene quizás el estado que tiene quizás mi país, República Dominicana o España, en convenio con otras naciones, de que al nacer allí pues ya nacen siendo del país de ahí, ¿no? Sino que ellos adoptan la nacionalidad de los padres. ¿Os defendéis bien todos con el alemán? Porque es que yo lo escucho y digo, madre mía, oigo mucho ruido. Yo estuve estudiando aquí 2 años.
luego del 2013 al 2015 lo paré. Luego lo retomé cuando regresé a Alemania en el 2019. O sea, duré todo ese tiempo con el idioma parado. Lo retomé, duré unos 3 años más estudiando y me saqué el certificado del C1. Mi esposa también se sacó el certificado del B1 y los niños pues estudian allí en alemán, van a la escuela en Van alemán. allá a la escuela y... Son bilingües, Claro. lo hablan perfecto, no tienen ni acento. ¿La escuela es siquiera. bilingüe o...? Ellos son bilingües porque hablan español, en casa solamente hablamos español. Pero las escuelas son alemanas. Las escuelas son puramente alemanas y ya cuando pasan ya al quinto grado, perdón, Con inglés. ya le dan inglés. O sea que ellos salen de ahí hablando, realmente salen hablando 3 idiomas. Porque cuando ellos ya están en la 8ª clase, a ellos le ofrecen un idioma extranjero. Ellos no consideran el inglés como extranjero, sino como parte de ya su día a día. Entonces pueden elegir entre francés, ruso, latín. Entonces, bueno, yo le digo a los míos, no, yo quiero estudiar latín. Uy, se me No. desconectó. ¿Se te ha desconectado? Sí. Vale, sí. Sí, sí. No, O sea, no, se ha desconectado el cable de aquí. Ah, Pero bueno, sigue contando. Si no te oyes, pero ahora... no me oigo. Ok, bueno. Mis hijos, por ejemplo, el mayor me decía, no, yo quiero estudiar latín. Yo, ¿para latín para qué? Ya el latín no se usa. Bueno, lo que pasa es que... Ya te oyes, ¿no? Sí, sí. Mi hijo me dice, yo quiero estudiar latín. Y yo, ¿latín para qué? Si el latín no se habla en ningún sitio. Pero, ¿qué pasa? Que todas las carreras que tienen que ver con medicina, deporte, botánica, Te química, exigen latín. latín. Porque todos los libros, todas las palabras provienen del latín. Entonces, tiene que saber latín. Y digo, pero estudien otro idioma que le pueda abrir a ustedes campo en su vida laboral o profesional o ministerial. Entonces, lo he seducido para que hagan francés. Entonces, si son obedientes y estudian francés, calcula que un niño ya con 16 años, 17 años, te hablará español como lengua materna, te hablará el alemán como segundo idioma, te diré también como lengua materna porque se han criado ahí. Se han criado ahí. Hablará inglés, que es la segunda lengua que se habla casi todos los jóvenes allá en Alemania, y luego la extranjera que sería el francés. Estamos hablando que con 17, 18 años tendrán 4 idiomas en la cabeza y eso ya es una profesión. Y es mucho. Es una profesión. Es mucho eso. Eso es mucho. Porque yo solo sé el español, el inglés sé 4 palabras y me frustra mucho, sobre todo a la hora de trabajos. Sí. A mí me han bloqueado mucho el no saber el idioma. Sí, España todavía no está. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, España no estaba, en mi época, en la que llegué, 2006, no estaba muy abierta con a los idiomas, pero hoy en día sí. España se está abriendo un poquito más. No es bilingüe de que tú te encuentras un turista en la calle y no sabe el otro idioma. Se ha metido mucho el inglés ya, parece ser que ya está muy normalizado Sí. que ya cualquier español hable como mínimo inglés. Sobre todo la gente joven. Sí. La gente joven que ha visto también de que sin inglés no van a, Eso es. no van a echarse adelante. Y bueno, esa es Y esa es la historia, que muy bonita. A mí me ha llegado a emocionar, me he tenido que controlar ahí un par de veces. Esa es la historia nuestra. Te decía al principio, perdón que te interrumpa, Sí. te decía al principio que la interhistoria de mi nombre. Mi nombre, o todo el mundo me conoce como Jonathan Guzmán, pero mi verdadero nombre es Juan Antonio. ¿Qué pasa? Que en Dominicana no sé qué pasa. Que ahí tú te encuentras con amigos que toda la vida le llamaste Mario, y al final era Fernando. Tuve un documento de él y a Fernando. Tú dices, pues, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Que alguien le dijo en algún momento Mario, o alguien le dijo pequeñito, no, es lo que tiene cara de Mario. Y se lo quedó. Ya está por papel, ya, por Fernando. Y se queda con Mario. ¿Y te pasó eso? Me pasó eso. Mi papá se llama Juan Isaías, mi abuela se llamaba Antonia, me pusieron Juan Antonio por ella. Pero tengo una tía que le gustaba Jonathan. Y te bautizó Jonathan y te lo quedaste. ¿Qué te voy a decir? A mí nadie en mi casa me llama por mi nombre. ¿Y tú ya te presentas como Jonathan? Todo el tiempo. Es que llaman Juan por ahí y yo miro para atrás, es que están llamando porque ni siquiera me identifico. En algunos sectores sí, como en la universidad, quizás yo estuve haciendo también la milicia también. Y ahí sí. ¿Dónde hiciste la milicia? En República Dominicana. Y sí me llamaban por mis apellidos, pero digamos que artísticamente o conocidamente, tú preguntas por Jonathan, me vas a encontrar. Con otro nombre no. Eres de República Dominicana. Has pisado República Dominicana, España Y Alemania. y Alemania. Bueno, viviendo. Bien.
Porque de pisado he pisado otro sitio. Has pisado otro sitio. Pero digamos como obediencia, te viniste España, sí, ¿no? España Y Alemania. España y Alemania. Mañana no sabemos dónde estaremos. Lo que pasa? Y dónde Lo Dios que nos- tienes claro es que cuando el propósito de Dios te lo va a decir, para allá que vas a ir, vas a tomar acción. Literalmente, no lo voy a dudar jamás. Quizá mi esposa al principio dudaba. Ya porque- no dudas. Yo creo que ella no dudaría. Mira, Eso. está diciendo que no. Ella no dudaría. Cuando ya Dios hable y nos envíe a otro sitio, nos proponga, porque sé que donde quiera que Dios nos mande, nos va a respaldar. Donde quiera que Dios nos mande, nos va a respaldar. Pero te lo digo, no es como un cliché, te lo digo por una experiencia y por la vivencia vivida nuestra. Dios nos va a respaldar sin que nos falte ninguna cosa. Y cuando digo sin que nos falte ninguna cosa, no estoy hablando de abundancia ni de prosperidad, estoy hablando de lo necesario. Porque para que Dios muestre que es Dios, no necesitamos que tengamos un Ferrari, que tengamos un Audi ahí afuera aparcado, ¿no? Lo suficiente, porque ahí Dios se mueve así, es lo suficiente. En el maná de día a día, ahí es que Dios opera. Dios, en su dependencia hacia Él, nos muestra su gracia. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, le dijo, todos los días tendrán a recoger el maná del cielo que yo haré descender para que ustedes coman. Y fíjate cómo es Dios, le dice, pero no lo guarden, no almacenen, Cómanlo, gástenlo. cómanlo, gástelo porque mañana va a caer más maná. Quizá más de uno en algún momento recogió y guardó. Y dice la palabra que cuando guardaban se les podría al otro día y era gusanos. ¿Qué demostraba eso? Que tenemos que tener dependencia de Dios. Saber que mañana el maná va a llover. Así es Dios. Le estoy entrevistando, pero es que me está ministrando usted a mí. La verdad es que sí, ¿eh? Dios es perfecto, Dios es bueno. Y yo te digo una cosa, en el año 2005 yo estaba en Dominicana grabando en mi iglesia con una cámara, un evento, y un joven me llamó, yo no lo conocía de nada. Mientras él predicaba, interrumpió la prédica y me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Yo he sido siempre un poquito fresquito, escéptico a las emociones del Dios me dijo, pero escucho, soy muy obediente. Y en ese entonces me dice, el Señor te va a sacar de República Dominicana, Dios te va a llevar a las naciones, te va a poner en una asta como si fueses una bandera, y muchos jóvenes que estarán contigo, querrán ser como tú, estarán contigo. Cuando yo me vi trabajando con Avivando Europa, moviendo 300 jóvenes, 200 jóvenes a las naciones, a otras ciudades, a evangelizar en la calle, que no me conocían, de la nada surgió este ministerio. Yo vi la mano de Dios en mi vida. Por eso no dudo nada de lo que Dios ha prometido para mi vida. Nada lo dudo, nada. Y puedo mañana meterme en un lugar donde no hay esperanza, donde no hay fe, donde no hay nada. Cuando Dios llama, y estamos seguros de que Dios llama, Dios nos va a respaldar, pero siempre voy a apelar a la prudencia. Voy a apelar también a la responsabilidad, porque no podemos hacer daño a otras personas y otros ministerios en nombre de Dios. Dios llama, Dios respalda, pero Dios también tiene propósitos y ese propósito tiene un orden. Tiene un orden, eso es. Así funciona el Señor. Y sobre todo lo que has dicho antes de las profecías genéricas. Ese es un tema. Hay que tener mucho cuidado. Y me ha gustado mucho eso que dices de cállate. Yo pensaba, me callo, no cuento las cosas porque me lo van a fastidiar. Luego conozco de Dios, conozco de Cristo y digo, me respalda Cristo. Empiezo a hablar, pero es que ahora eso que ha dicho usted, porque claro, si hablas, te puede venir el típico profeta que te diga tal, genérico. El típico profeta y el típico que sabe. Y entonces tú ya te puedes, una cosa que ibas con propósito, ¡pum! Te la han quitado. Te la quitan o realmente es un propósito humano tuyo. Imagínate que tú me digas mañana, estamos hablando hoy, me dice, no, yo voy a hacer unos negocios, voy a traer el coche de Alemania para vender aquí, tal cosa. Y yo, perfecto. Yo vengo, el pastor Marciano me invita a predicar, vengo 3 meses acá, dando palabras, digo, aquí, este joven, ven acá, así es el Señor, tú vas a hacer negocio, te vas a prosperar. Pero ya tú me lo has contado a mí. Yo estoy en la emoción de lo que estoy haciendo. Claro, ya estás en la emoción. Y tú estás en la tuya. Y tú dices, wow, este hombre está hablando con esta seguridad. Pues me voy a meter en los negocios. Te va a Alemania, te pueden traer coche y cuando viene una vez cae preso porque no supiste hacer las cosas bien. O el dinero que invertiste te estafaron y las has liado. Pero tú guardas silencio ante el Señor y el Señor de cualquier manera va a mostrar su gracia en ti. Y hoy en día yo digo, cuando tú guardas silencio, vendrá alguien diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, te hago tonto. No estoy diciendo con esto que todo el que se sueñe algo tenga que venir de parte de Dios.
ni todo el que se sueñe algo de ti es porque Dios te está dando un mensaje. Pero algo tonto como eso, por ejemplo, tú no hablas con nadie y alguien que ni siquiera tú te recuerdas, oye, tal cosa, oye, ay, que estamos hablando por aquí, por allá, ¿cuánto tiempo que no veo? Por cierto, te llamé porque tuve un sueño contigo raro ahí, te vi que trayendo coche en Alemania y montaste aquí un dealer. Esa no falla. Tú dices, él no me está diciendo que Dios le mandó a decirme que abriera un... Pero un te deal. está hablando. Ya tú dices, yo no necesito nada más. No necesito nada más. Esa me la guardo, ¿eh? Esa me la guardo, ¿eh? Dios habla. Pastor, ¿qué has sentido viniendo aquí otra vez, viendo a Pastor Marciano? ¿Sentimientos? Sí, bueno, la parte humana, Sí, la parte humana. esa parte nunca falla. La parte humana de, mi casa. Me siento cada vez que vengo aquí, me siento en mi lugar. Me siento bienvenido. Y sé que el día que, si el Señor me trae aquí, yo se lo dije al pastor el domingo, le digo, bueno, si el Señor me trae aquí, una vez a Madrid, no vengo con intención de abrir iglesia, yo vengo aquí a trabajar contigo mano a mano, codo a codo. Vengo aquí, vengo a mi casa. Esta siempre va a ser mi casa, siempre va a ser mi lugar. Y ese sentimiento nunca se va a quitar. Y siempre bajo la perspectiva de que eres el pastor. Esa es mi visión. No necesito un título. La visión o el mensaje al principio fue: no quiero nada, quiero estar en el anonimato. Hoy, ahora estoy en disposición y no necesito de un título para ayudar. Así es. Muy bien. Amén. Así es. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tienes la Biblia? ¿Esta es tu Biblia? No. Vale, esta la pero encuentro ¿tienes aquí. un versículo que uses mucho a diario o en la semana o algo? Sí, ¿Algo claro. preferido? Tengo un versículo que lo digo todos los domingos en la iglesia. ¿No te importa leerle? Si no, no me importa. Está en el libro de los Salmos, en el capítulo 118, versículo 24. Dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Escucha, este es el día que hizo Jehová. A veces tenemos expectativa de futuro, mañana. O yo antes era pastor, yo antes fui evangelista. No, yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes me consagraba. Y siempre se quedaba en el pasado. O algunos, no, el día de mañana. O en el futuro, pasado o futuro, pero no en este día. Exacto, no, yo mañana, no, cuando me forme, no, cuando... ¿Y cuándo te vas a meter en el ministerio? ¿Cuándo te vas a meter en el compromiso? No, poco a poco, no. Este salmo me marcó muchísimo a mí. Hoy. Y lleva correlación con lo que hemos hablado antes, de o para atrás o para adelante, pero nunca ahora para hacerlo, ¿eh? Hoy es ahora. el día que hizo el Señor. Y este día, por el hecho de que lo haya hecho el Señor, no tiene que ser un día alegre. No tiene que ser un día de prosperidad, de tener siempre comida en la mesa, de tener ropa en el armario, de ver tus hijos brincar llenos de alegría y de salud. A lo mejor en este día que hoy hizo el Señor, estoy pasando una prueba, estoy pasando una dificultad, no tengo para pagar la renta, no tengo trabajo, tengo una enfermedad, pero sigue siendo el día que hizo el Señor. ¿Y qué dice el salmista? Por tanto, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. En el día. Hoy. Si tuviésemos la mente del hoy, ¿mañana qué será? Hoy. Hoy es mañana, Hoy pero es mañana será hoy. Y si la mentalidad nuestra es de todos los días. O sea, estar presente siempre. Siempre. Ese es el día que hizo el Señor. Vivir presente. Ese es el día que hizo el Y Señor. estar siempre alegrándose de lo que nos esté pasando en el presente. Ese es el día que hizo el Señor. Fue bien, es el día que hizo el Señor. No podemos fue mal, pero fue el día que hizo el Señor. Y lo hizo así. Y aún siendo mal, aunque estés en un pozo, Es por algo. por algo será. Aunque estés en la cárcel, por algo será. Como le pasó a José. Aunque estés frente a las murallas de Jericó, hoy es el día que Dios te manda a tocar las trompetas para que tus muros caigan. Hoy. Y este versículo es una bandera en mi vida. Me lo quedo también. ¿Me lo das permiso? Pastor, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un gran, se lo digo de verdad, un gran privilegio tenerle. Me ha encantado conversar con usted. Tenemos por costumbre que el invitado ore. Siendo pastor, creo que no tendrá ningún problema en hacer una oración. No sé si antes quieren mandar algún mensaje al público, o bien para gente, como hemos visto antes, o para alguien que esté pasando algún momento delicado en la vida o algo.
con relación al versículo de que hoy es el día. Sí, bueno, tanto con el versículo también como mi Sí, testimonio tu testimonio. personal, quiero pues hablar con todos los presentes, televidentes, los que se conectan. Jamás tomen decisiones emocionales. Todo el que se mueve pensando en porque me gusta, porque me agrada, porque me conviene, independientemente de que el Señor no respalde lo que haga, será un fracaso total. Cuando Dios manda, Dios respalda. Todo el que Dios envió, aunque se enfrentó con ejércitos, aunque libró batallas, pensamos en la historia de Gedeón, aún con pocos recursos, Dios siempre nos dará la victoria. Y si eres miembro en una congregación donde sirves y Dios tiene un plan para ti, haz todo lo posible por salir con la frente en alto del lugar donde tú estás y que salgas enviado, no huido, que no ejerza jamás el ministerio del diablo, contaminando el corazón de los débiles para que puedan promover o apoyarte las decisiones equivocadas que vas a tomar. Si quieres emigrar a otro país, no solamente vea el plano espiritual, también infórmate, estudia. Por ejemplo, te vas a Alemania, comienza a estudiar desde ahora con los libros alemán. Ve la cultura. Cuando llegues allí, no comiences a maldecir la tierra que te ha recibido, porque si tú maldices la tierra, ¿qué fruto va a dar la tierra? Ninguno. Comienza a bendecir el lugar donde Dios te va a llevar, aunque no te guste. No, que en España es así, no, porque en Bolivia o que en Dominicana no. Pero siempre que en el lugar donde Dios te ha plantado es la tierra que tú tienes que comenzar a bendecir, porque es donde tú estás sembrando. Y evidentemente el que siembra siempre espera ¿qué? Recibir una buena cosecha. Actúa en obediencia, pídele al Señor, pide dirección y siempre espera el respaldo de Dios en todas las decisiones que vayas a tomar. Sal en paz de donde estés y siempre con la visión de hacer la voluntad de Dios. En el camino Dios te va a bendecir, es inevitable que haciendo la voluntad de Dios, Dios no termine bendiciéndote de hacer lo material o la salud. Pero como dijeron los muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, no nos vamos a postrar ante el estatua del rey, porque sabemos que nuestro Dios nos va a librar. Pero aún si no nos libra ni siquiera de esa forma, no vamos a postrar. Si te vas a mudar, si te vas a cambiar, si vas a emprender un negocio, piensa que aunque no prospere en tu negocio, aunque no prospere en tu mudanza, Dios sigue siendo Dios y tú sigues siendo su hijo. Dios te bendiga. Amén. ¿Hacemos una oración y finalizamos? Muy bien. Venga, vamos con ello. Señor, te damos gracias por esta tarde, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos diste, el privilegio de poder estar reunidos a través de estos medios de redes sociales, Señor, de las cámaras, Señor, y que la propagación del internet haga de este testimonio, Señor, un testimonio vivo también en la vida de muchas personas que se van a identificar, Señor, con mi vida. No es porque yo sea especial, ni sea único, ni mejor, pero sí, una persona que tenía un propósito y fue obediente al llamado de Dios y Dios lo ha respaldado en todo lo que hizo. Que todo oyente, Señor, y cada persona que ha tomado también malas decisiones, saber que aunque hayan tomado malas decisiones, no todo termina ahí. Dios transforma inclusive los errores nuestros en bendición. Cuando nosotros venimos humillados ante Él, cuando reconocemos nuestro mal, nuestras pisadas equivocadas, erróneas, y le entregamos el control de nuestras vidas a Dios. Queremos que, Señor, toda persona que ha sido impactada en este día a través de este podcast, Señor, sea de mucha bendición para ellos. Y si conocen a alguien que también ha sido afectado o está pasando por la misma situación, la misma circunstancia, ellos también, Señor, compartirlo, Señor, propagarlo para que otros sean también edificados. Bendecimos también, Señor, la vida de Raúl, del equipo técnico, Señor, de cada persona que hace posible, Señor, que esto se pueda llevar a cabo, Señor, no buscando prebenda y no buscando vanagloria de los hombres, sino más bien buscamos a través, Señor, de lo que hacemos, a través de estos canales, Señor, bendecir a todo aquel, Señor, que sea tocado, Señor, influenciado por lo que se hace en este lugar, Señor. Te damos gracias, esperando que todo lo que podamos pedirte lo podamos recibir, no porque tú estás en la obligación de hacerlo o porque nosotros los estamos exigiendo, sino más bien apelamos a lo que siempre apelamos, tu gracia soberana sobre nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.
Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga, Raúl. Bendiciones. Amén. Amén.